y me acuerdo que me dijo que no le habían autorizado mi aumento de sueldo, lo que quería era ponerme a la par de los otros, que porque la pregunta había sido, ¿y tu esposo no trabaja o qué? Yo creo que las dos cosas, o sea, tanto a la presión social de trabajar, o sea, de que tienes que trabajar y que tienes que generar dinero, y también el hecho de que tenemos que disfrutar la vida. Entonces la gente sabía que iba a trabajar 30, 40 años y después iba a disfrutar. Y yo no estoy dispuesta a sacrificar mi esencia y mi naturalidad por una empresa que no ha sacrificado nada por mí. Oli, oli. Cara de boli. Cara de boli. Ay, no, es que no Oli, tiene oli. Hoy vamos a hablar. Bienvenidos otra vez al podcast. Bueno, este episodio vamos a hablar de la frase de vivir para trabajar o trabajar para vivir. Bueno, yo no sé si yo lo traigo presente, pero siento que es como un tema muy importante. No sé si porque ahorita la actualidad está muy enfocada como a, yo creo que las dos cosas, o sea, tanto a la presión social de trabajar, o sea, de que tienes que trabajar y que tienes que generar dinero, y también el hecho de que tenemos que disfrutar la vida. Y ahí viene como un choque, yo siento que puede ser un choque de que, ok, sí, voy a trabajar mucho o voy a trabajar, pero ¿en qué momento voy a Disfrutar. disfrutar? Ajá. No sé, siento que es un tema muy padre. Eh, porque Muy en sí, actual. muy actual, yo no sé si es algo muy como que nos han enseñado pues de que la vida es así, de que vas a crecer, vas a estudiar, vas a empezar la escuela, vas a estudiar, luego vas a estudiar una carrera y esa carrera te va a generar un trabajo y luego tienes que trabajar y luego puedes formar tu familia, o sea, como lo que socialmente está etiquetado como lo normal. Ujú. No quiere decir que sea eso, como que lo que sí o sí tienes que Lo que hacer. pasa es que yo creo que antes había mucho el término de vivir para trabajar. Era la única frase posible en la mentalidad humana, ¿no? ¿Por qué? Porque la gente había un retiro. Entonces la gente sabía que iba a trabajar 30, 40 años y después iba a disfrutar. Entonces ahora, por lo menos es un pensamiento que yo tengo, que se elimina el retiro de la gente, o sea que ya no tenemos una pensión, los trabajadores. ¿Cómo? ¿Verdad? Sí. Okay. O sea, ya el Afore es tu única salvación, querida. Y si es que tienes, y si no tienes, chupaste faros. Entonces, y más, o como, es como cuando eres independiente, pues. Si no ahorras, si no compras un seguro para el Sí. retiro, pues ya Ajá. valiste. Entonces, la gente está muy enfocada en, oye, es que ¿cuándo voy a disfrutar? Que es cuando entra lo de la carrera de la rata, que a grandes rasgos es el hecho de que, o sea, pues una rata, ¿no? De que anda Ujú. siempre en la, no sé cómo se En la llama, ruedita sí, esa. en la rueda, vaya, corriendo, corriendo y solo hace lo mismo, o sea, como que la misma rutina de que despiertas, vas a trabajar, trabajas jornadas, pues hay trabajos muy diferentes, hay trabajos de 9 a 5, o trabajos de que súper matados, de que toman toda la vida ahí, y llegas a tu casa, dormir y al día siguiente lo mismo, y al final solo estás viviendo como para generar ese ingreso mensual y pagar las cuentas y quedarte Tablas. a quedarte tablas, no, que ya eso bien, pues bien, viene siendo como que la educación financiera, pero pues estamos hablando de la carrera de la rata. Y pues a grandes rasgos eso es la carrera de la rata y mucha gente como que se queda atrapada en eso y solo pasan sus días Con la misma con la rutina. misma rutina, güey, y nunca hacen nada, o sea, Pero también creemos y nos han hecho creer que es lo correcto. Sí, sí, es cierto. sí, no, o sea, sí. Pero yo, por ejemplo, yo sí soy muy, que aquí van a salir varios temas, o sea, ese es el tema de la carrera de la rata, pero no sé, yo estoy como que bien en contra de eso. Sí, yo también. O sea, yo siempre he sido muy como que, yo veo como tres temas, bueno, tres, cuatro temas en el trabajo, de que, a ver, ¿qué me importa en un trabajo? ¿Qué me fijo? ¿En la experiencia que me va a dar? ¿En el horario? ¿En el sueldo? O sea, ya es cuando entra como que sueldo versus tiempo.
¿sabes? O sea, como que yo digo, ok, ¿Qué voy a ¿ganar tener a tanto? cambio de lo que me estás pagando? Pues? Ajá, sí, pero yo no voy a tener ninguna hora. O sea, el tiempo también viene siendo, no sé, yo Importante. también lo veo como el Sí. dinero, pues, ¿sabes? O sea, como que el tiempo viene siendo dinero. Sí, o sea, pero gracias a Dios muchas empresas se han estado actualizando. Hay empresas como la que yo estaba que quedó obsoleta. ¿Por qué? Porque siento que tiene mucho que ver con mentalidades viejas. ¿Sí me explico? O sea, si la empresa no evoluciona, no va a evolucionar nunca la calidad Es de que vida ese tiempo del estaba empleado. matadísimo, No, ¿eh? Ese horario estaba matado. es horrible. Yo en Rico no. Y les digo, yo duré casi 15 años trabajando de esa manera, 14 años y medio. Para mí, yo no lo normalicé en cierto momento, hasta como comentaba en el capítulo anterior, me di cuenta de que dónde estaba yo. Sí. Sí ganaba muy bien, pero no estaba compensando Todo lo que te estabas todo perdiendo. lo que me estaba perdiendo. Claro. Una. Es que, ajá, eso yo sí que Dos, lo veo. el dinero que ganaba no me alcanzaba para cubrir las necesidades que yo tenía de culpabilidad. Eso es lo que voy a poner. ¿Cómo? ¿Culpabilidad? Sí, de culpabilidad. ¿Por qué? Porque yo cubría por culpa, te voy a llevar de vacaciones tantas veces al año. Por culpa, cuando esté contigo vamos a explotar al máximo este tiempo, entonces vamos a salir a donde quieres ir, qué quieres comer, qué quieres comprar. Sí. Entonces no alcanzaba para cubrir eso. Y obviamente necesidades que cuando trabajas en un horario completísimo como era ese, porque era de lunes a sábado de 8:30 de la mañana a... Horario de oficina, digamos. Pero de una oficina matada. Hoy en día la oficina promedio trabaja hasta las 5 de la tarde. Sí, cierto. Pero ahí les vale cohete se enfocan mucho en la calidad de vida del trabajador, pero los sueldos son muy bajos para el horario que tienen y quieren compensarlo con otras maneras, pero no hay nada como el tiempo para tus hijos y tu familia. Claro. Sencillo. Yo creo que yo siempre decía, si a mí me ofrecen el mismo sueldo o menor, con menos horario, yo me voy. Yo siempre decía eso. A mí en el momento en que me hablen de una empresa y me digan, oye, Andrea, ¿sabes qué? Te ofrezco 5,000 pesos menos al mes, pero vas a salir a las 5. Y yo decía, yo me voy. Era lo único por lo que yo podía cambiarlo. Pues. ¿Por qué? Porque decía 2 horas más son 2 horas más. Sí, claro. Entonces, yo siempre dije, esto hay mil maneras de cubrir. Al final nosotros somos seres humanos que nos acostumbramos a todo. ¿Por qué decimos, oye, apúrate porque el banco cierra a las 4? Y no dejamos de ir al banco porque el banco cierra a las 4. Cuando tienes que ir, vas. ¿Por qué vas a Forum, a la plaza, a comprar después de las 11 de la mañana? No porque abra a las 11 de la mañana dices, ay, ya no voy a ir a comprar a Sara, porque abres a las 11. No, entonces te adecuas. Te adecuas, exacto. Entonces, el pensamiento de antes es, no, es que si se le antoja comprar a las 8 de la noche, yo quiero que alguien esté ahí. ¿Por qué? Porque es el pensamiento de la gente vieja. De la gente vieja es, o sea, yo voy a abrir en México. Yo voy a, porque tú viviste en otros países y te diste cuenta de que, pero la gente que está obsoleta, es lo que yo digo, tiene la creencia de que abre los ojos y tiene que trabajar y antes de cerrarlos tiene que salir a trabajar. ¿Por qué? Porque los criaron para vivir, para trabajar. Sí, a mí algo que me impactó cuando llegué a Italia fue el súper. O sea, ir al supermercado a la hora de la comida y que esté cerrado. O sea, tú ibas, sí, porque la hora de la ajá, comida tú es ibas a cuando las todos 2 están. y era de que está cerrado porque es la hora de la comida. Pero pues quiero comida y es el súper, entonces era como, y después también restaurantes, incluso cerrados, porque se fueron a comer. Y es un restaurante para ir a comer. Entonces como, bueno, entonces si tengo que salir, te vas programando. Al inicio sí es un shock, pero después ya dices de que, para mi comida, entonces voy a ir a las 11 a comprar lo que necesito para mi comida, porque a la hora de la comida va a estar cerrado porque los del súper van a estar comiendo. No todos los supers, ¿no? Había otros que sí estaban abiertos. Que cruzaban los horarios. Ajá, pero el punto es que sí, está cerrado y después llega una hora y ya sabes que está cerrado y que no hay nada. Tienes que programarte, pues. Es que es cultural. Y ahora con las redes sociales menos necesitas tener un establecimiento abierto 24 horas, pues, o al menos 12 horas al día. Porque ya tienes la apertura de vender en redes, ¿no? ¿Sí?
Hay cosas que nunca va a reemplazar las redes sociales, ¿no? Que nunca va a reemplazar la tecnología, siento yo, como la atención personal, como la confianza que te da el que sea cara a cara, pero la gente se adecua. Pero cuando como empresa no nos estamos adecuando, dices, está cabrón. El único perjudicado es, al final, el asalariado, vaya, ¿no? Entonces yo siempre dije, aquí crece el que aguanta el horario, le va muy bien. Pero el que no, pero como mamá es muy difícil. Y veías que las mamás que aguantaban eran porque había una necesidad muy cabrona de estar trabajando ahí. Sí. Ese es otro tema, o sea, es tener hijos versus no tener hijos, o sea, en el trabajo, porque yo he recibido ofertas de trabajo que yo digo, güey, en experiencia van a estar chingonas, o sea, me van a servir mucho. Y muchos son como que, ok, empiezo aquí y voy subiendo y voy mejorando en cuanto al puesto de que se me haya ofrecido, por ejemplo, pero piensas en, güey, es que tengo hijos. O sea, no tengo el tiempo para eso porque también tengo otras obligaciones, que quizá, o sea, como dijimos en el otro episodio, sí tenemos parejas que nos pueden apoyar o que nos apoyan, pero de todas maneras está esa parte de que le damos más importancia a nuestra familia, ¿no? O sea, como que, o sea, sí, pero pues también vivo, o sea, pues para vivir, o sea, para estar en esa para etapa disfrutarlo, pues. Ajá, exacto, no, a veces yo creo que con hijos no pensamos tanto en nosotras mismas, no sé cómo explicarlo, o sea, de que a lo que voy con esos trabajos de tener hijos versus no tener hijos, es que muchas veces yo he pensado que claro, si no tuviera hijos, claro que lo tomo. O sea, puedo enfocarme totalmente en mi vida profesional, como yo en crecimiento profesional, no tanto por sueldo ni por de que, trabajar toda mi vida para tener o sea, mi retiro, sino por crecer yo. Sin hijos, pues claro que sí, pero ya con hijos ya sí tomas otras decisiones. O sea, sí digo de que, ¿qué me conviene más? O sea, si me están ofreciendo este trabajo, que voy a tener mucho más tiempo libre, que se me va a adecuar a los tiempos de mis hijos, o me quedo en ese trabajo que yo creo que puedo crecer y me va a dar muchísima más experiencia profesional y me va a levantar mi currículum o algo así, y le doy más peso al otro, al que me va a dar tiempo para estar en las etapas de mis hijos, para tener tiempo, Pendiente. exacto. Entonces yo ahí sí es cuando, pues obviamente equilibras, pero siento que sí es importante el tener hijos versus el no tener hijos. Y el ser mujer contra el ser hombre. También, o sea, quieras o no, si pusiéramos en una balanza el mejor trabajo, quizá el mío estaba como para que no lo descuides, y yo era la que me sacrificaba, o sea, yo era la que, no te preocupes, no voy a hacer como office, porque yo era la que me sacrificaba como mamá para, si en dado caso, no sé, de que si Sophie se enfermaba o algo así, yo era la que me quedaba, pues. O sea, tú hablas entre tú y Osvaldo. Ajá, sí, exacto. De que por lo que dijo Sí, no, Andrea, pues de que... Yo igual, la ventaja es que la Bisaí trabajaba, sale a las 4, entonces era como, pero la mayor carga él se la llevaba después de esa hora, pues. Sí. ¿Me explico? O sea, él sale a las 4 y se partía en 500 para poder llevar a todos a todas las actividades y todo, pero yo llegar y hacer tareas ya era bien difícil, iban bien atrasados. Y luego es muy difícil cuando como mamá y como mujer tienes un jefe que ni es mujer ni es papá, o bueno, aunque sea papá, que ni es mamá, pues. Sí. Porque incluso me tocaron mujeres jefas muy malas, que no eran mamás y no entendían. Una vez yo me acuerdo que me llevé a Alejandro con calentura a trabajar. Y lo tenía en el portabebé porque no me dieron permiso. Y era, tráetelo, aquí lo cuidamos. Y fue así como, oye, pues, tirado en el sillón, el pobre ahí, pues, o sea, bueno, portabebé porque estaba bebé. Entonces, se vuelve muy difícil. Igual a la hora de contratar, yo hice entrevistas a mujeres acompañadas de jefes que no tenían hijos ni nada, y la pregunta era, ¿tienes hijos? No, sí. Pues que sí. ¿Y quién te los cuida? Y si se enferman, no pasa algo, ¿quién te los va a cuidar? ¿Y sí. quién te ayuda en tu casa? ¿Y tú vives con tu esposo? O sea, 1000 formas de protegerse para, en caso de que se te enferme el niño, y en caso de que caiga al hospital, ¿quién te lo va a cuidar? O sea, y decías tú, güey, no. Y yo como mamá en esas entrevistas,
sí pensaba en, oye, pues si se enferma, pues va a faltar, o se va a ir temprano, o sea, no pasa nada, alguien le tiene que entrar al quite, o sea, pero ¿cómo le vas a negar la oportunidad? Porque incluso me tocó así de que no, es que no tiene quien le cuide a los niños, vive sola aquí en Culiacán, y si no, si se le enferman, su familia vive fuera, o sea, era el pensamiento de esos jefes, y dices tú, estamos, Sí, claro. o el simple hecho de que no te, yo creo que en el Seguro Social, por ejemplo, debería existir la incapacidad por los hijos enfermos. Oye, si te evitan que el niño vaya a la guardería 3 días porque está enfermo, oye, como mamá, te deben de, o como papá incluso te deben de incapacitar. O sea, tú decides. Como ahora que existe la posibilidad de que los hombres inscriban a los niños a la guardería. Antes no, antes tenía que trabajar la mamá para poder inscribir a los niños a las guarderías del Seguro Social. Y ahora no, ahora puede ser incluso el papá. ¿Por qué? Porque los papás solteros terminaban sin poder tener la ventaja de la guardería, el beneficio de la guardería del Seguro Social. Pero sí creo que es en México que estamos como muy atrás en eso. Justo hace menos de una semana estaba viendo una noticia de Italia de que se había aprobado una ley de incapacidad si tu mascota se enfermaba. O sea, la mascota. ¿Sí? Porque pues ahora hay mucho perrito y mucho gatito. Claro, No, claro. y es que debe de existir por duelo, o sea, hay muchas, Sí. incluso por adopción no existe. Y tendrías, en teoría, que yo leí que en Estados Unidos sí es como una incapacidad por paternidad, sea adopción o sea, Sí. ¿por qué? Porque hay un proceso de adaptación. Pero ahorita está súper, en México no quitan esa parte machista, pues. Incluso una vez yo me enteré por mi tote, ¿no? O sea, por mi tote porque me lo dijo el jefe que tenía en ese momento, que había habido una, en la empresa en la que yo trabajaba, como que en febrero se revisaban los sueldos, cuáles se subían, cuáles se dejaban, cuáles, todo, ¿no? Y yo como mujer, yo trabajaba con 2 hombres. En el mismo departamento yo tenía más responsabilidades. Y ellos ganaban el doble de lo que yo ganaba. ¿Por qué? Porque a mí me compraron baratas de cuenta porque pues venía de un puesto más bajo, y me subieron y a ellos pues los compraron más caros. Ese era el resumen. Entonces, yo tenía más actividades. ¿Por qué? Porque la mujer, le duela a quien le duela, tenemos la habilidad de llevar más cosas al mismo tiempo. Yo como líder de equipo lo comprendí a la perfección. Nos puedes dar 20 actividades en un tiempo determinado y las vamos a sacar las 20. ¿Por qué? Porque tenemos la habilidad de estar pensando en qué están haciendo nuestros hijos, en qué tengo que llegar haciendo la casa. O sea, tenemos la habilidad de hacerlo. Somos más ordenadas ¿cómo es? En estadística, porque hay hombres muy ordenados. Entonces tenemos la habilidad de hacer más cosas al mismo tiempo. Entonces yo hacía más actividades. Yo era la que, porque también yo siento que a mí me ayudó mucho a crecer dentro de esa empresa, que yo tengo un esposo, un papá muy presente. Entonces era como, y unos papás muy presentes. Era como que, hija, tú enfócate, yo me encargo de los niños, yo recojo, acá nos arreglamos, tú no te preocupes, vente a comer. O sea, me quitaban mucha carga de la casa. Entonces yo era la última que me iba siempre, o sea, hasta que mi jefe se iba, yo me iba. Si se iba a las 2 de la mañana, a las 2 de la mañana me iba yo. Y una vez sí lo hice, ¿no? O sea, no es como que, sí, no es una exageración. Entonces, llega el momento de revisión de sueldos y mi jefe, yo emparenté mucho con él, o sea, conectamos muy bien. Y me acuerdo que me dijo que no le habían autorizado mi aumento de sueldo, lo que quería era ponerme a la par de los otros, que porque la pregunta había sido, ¿y tu esposo no trabaja o qué? Ay, no manches, qué coraje. La duda que yo tenía de que estaba trabajando en una empresa machista, ahí la confirmé. Ahí fue donde dije, oh, espérame. Luego tengo la oportunidad de irme a otro puesto más alto, con más responsabilidades, y veo que mis iguales, con menos responsabilidades, ganaban el 40% más que yo. Y no te la iban a igualar. No. Ay, no, va. Entonces me tardaron, yo creo que 5 años en igualar, en superarme el sueldo. Y porque yo me monté en, sí. No, no, Y no. comprobé que seguía trabajando en una empresa machista, pues. No, 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 no. No. Es que no, que me da mucho coraje. Gracias a Dios, yo tuve la posibilidad de igualar. Entonces, para mí era lo mismo
hombres que mujeres en sueldo, o sea, ya le ponías al puesto un sueldo, no al es hombre o es mujer, pero en puestos más altos te dabas cuenta que sí sucedía, donde todo era negociación, en puestos de gerencias, de dirección, todo era negociación, pues, ¿no? Entonces, digo, se vuelve muy complicado. Yo que trabajé 14 años con ese ritmo, lo normalicé. No, hombre, que aguante. Lo normalicé, pero pregúntame ahorita si yo regreso a trabajar ese No, ritmo. no regresas. ¿Regresas? Ni de chiste. No, yo tampoco creo. Y es que es cuando hay parte también el hecho de que también son ideas de cada quien, ¿no? Pero el ser tu propio jefe, ¿no? O sea, de que quizás dices, ok, o sea, dedicarle, ¿cuántas horas? No sé, 12 horas de trabajo a formar la empresa de alguien más. Y tú dices, güey, ¿y por qué no uso esas horas, esta capacidad que tengo yo de poder sacar chambas o no sé, el intelecto que tengas, tu expertise que sea, pero ¿por qué no la dedico en mí? Pues, o sea, ¿por qué no formo yo algo y pues en vez de estarme matando para hacer rico a alguien más, porque no empiezo conmigo, pues en mis proyectos? Creo que eso se vuelve complicado cuando lo intentas hacer ya muy avanzada tu carrera, porque para poder empezar tu propia empresa necesitas em, dedicarle un tiempo en el que no vas a estar recibiendo algo. Entonces la gente dice, no, mejor un sueldo, porque una, responsabilidad es mucho más baja que tu propia empresa, ¿no? La otra, voy a tener un sueldo. Entonces yo ya sé que al terminar mis 15 días me van a dar tanto y ya sé hacia dónde lo voy a distribuir. En cambio, cuando tú vas a empezar tu empresa, empiezas en ceros, lo tienes que trabajar, tienes que esperar un tiempo para que sea redituable y aparte a veces, o sea, no es lineal. La subida no es lineal, sino que tienes, si es arriba, de repente te llega mucho dinero, de repente te llega cero de dinero, de repente así. Entonces tienes que ser muy ordenado y decir, ok, cuando me llegue mucho dinero, pues no me lo voy a gastar todo, sino que tengo que hacer un colchón para poder aguantar. Tienes que ser muy organizado en todo eso y muy consciente de ello. Sí, porque mucha gente yo creo que, o sea, para muchos puede ser muy fácil decir eso, de hacer tu propia empresa, pero ¿qué es lo que pasa mucho? De que empiezan algo y lo dejan súper rápido porque piensan que el primer mes ya les va a dar utilidad. Y claro que no, pues hay mucha gente que como que no aguanta el hecho de que, o sea, te quedas como que no está funcionando y ya cierras. Y quizá ya iba a ser el momento que quizá ibas a tener utilidad y pueden pasar años, o sea, puede pasar. Tienes que ser persistente. Y otra cosa que yo creo que te tiene que gustar. Sí. O sea, lo tienes que hacer como que por Porque amor, imagínate no estar recibiendo, que no generando utilidad, metiéndote una friega y aparte no disfrutarlo. Sí, claro. ¿Sí me explico? O sea, tiene que ser algo que te guste mucho y que lo disfrutes y que digas tú, no me importa que no esté ganando, pero lo estoy gozando. O sea, yo siento. Sí, sí. Y cuando tienes hijos se vuelve más difícil. ¿Por qué? Porque hay que pagar colegiatura, hay que pagar claro, comida, hay que claro. pagar, o sea, no puedes dejar de pagar las responsabilidades que tienes. Pues. Yo creo que quizá, bueno, no sé, a veces he pensado, hay un video que resultó vi que es como un lobito, está un lobito así alrededor de un chorro de ovejas y trae así como un disfraz de ovejita y dice, yo en la empresa de no sé quién, pero invirtiendo en mi propio negocio, ¿no? Esperando como que a que salga el lobito, pues, ajá. Entonces yo creo que también puede ser algo así de que, o sea, puedes quedarte en tu trabajo, quizá no, que ahí también puede ser sueldo versus tiempo y decir, ok, me voy a meter a este trabajo que me va a dar este ingreso, pero también me va a dar tiempo para yo hacer algo, ¿no? O sea, como yo empezar algo mío y inyectarle de ese dinero a mi trabajo y también poder pagar todo lo que se tiene que pagar, pues porque quieras o no, siendo mamás y como tú dices, Sandra, tenemos que pagar cuentas, o sea, hay cosas que pagar. Y como es familia. que el emprendimiento no es para todos. Y hay gente que su término de éxito es ser un buen empleado.
Sí, Mucha, claro, es y mucha la se gente acepta, y es ¿no? súper feliz y se acepta, ¿no? Sí, cada quien tiene sus... Ajá. Y hay gente que dice, es que así es la vida y a mí me gusta estar todo el día en el trabajo. Incluso tengo una amiga que dice, es mi descanso es estar en el trabajo. Yo lo he escuchado mucho, ¿eh? Mucho he escuchado que el trabajo es mi descanso de mi casa. Y yo Sí. dije, ¿cómo? Ok. O sea, ella lo dice siempre de Bueno, que sí yo está bien, necesito pues, trabajar pero... porque en mi casa me muero. O sea, mi descanso es venir a trabajar y dices tú a la madre. Pues, se vale. Sí, se vale. Son estilos de vida, son Sí, claro. formas de pensar y está súper padre, pues. Sí, claro. También tienen niñas chiquitas, o sea, se entiende. Es que el trabajo de la casa es muy... Pero ahora imagínate trabajar en casa. Oh, como por ejemplo en la pandemia, ¿no? O sea, de que... Ay, yo amaba trabajar desde casa. A mí también me gustaba, Pero yo, no me pero concentraba. yo tenía hijos chiquititos, o sea, yo tenía de que a Sofi de que 1 año. Y era como que yo estaban juntas, así en la compu y Sofía a un lado mío así. Y de hecho creo que me quedó como un trauma de que cuando me agarra así, me desespera mucho. Y yo siento que es por eso, pues, de que estaba como que en la pandemia y de que yo haciendo, trabajando o en la junta y la niña sí. Y yo, sí, como que eso Sí, o sea, me generó ¿tú trabajas más en casa que en calle o no? Sí, ahorita trabajo porque mi oficina está en mi casa. Ya están grandes, pero cuando estaban más chiquitos. Cuando estaban más chiquitos tenía quien me ayudara y quien los cuidara. Entonces, y aparte yo trabajaba, como estaba más en la obra, no estaba en la casa. En realidad, sí dibujaba y cosas de planos en la casa, pero mi trabajo casi siempre era fuera, visitando las obras y así, comprando materiales. Entonces no estaba con los niños. O sea, yo no sufrí tanto la parte de que estuvieran ahí los niños. Lo que sí me pasa ahorita es que, igual por la atención dispersa, es de que estoy haciendo algo, estoy bien entrada, bien enfocada en haciendo un plano y me dan ganas de ir al baño, entonces voy al baño, pero paso por la cocina y cuando vengo de regreso veo la cocina y veo que hay loza, entonces me pongo a lavar la loza. Y cuando termino de lavar la loza y digo de que, ay, no, pues es que estaba trabajando en el plano, entonces me voy a subir, pero paso por el lavadero, no sé. Así como que, entonces todo me va atrapando, ajá, y ya me pasé de que 2 horas y estaba en la casa y dije, no manches, si hubiera estado en la cocina, o en la cocina, en una oficina donde no está todo lo de la casa, no me hubiera pasado, pues. Así está mi mamá. Mi mamá antes tenía la tamalería en el patio de su casa. Entonces, trabajaba de 4 de la mañana a 2 de la tarde. Terminaba muerta. Ahora es que sacó la tamalería de su casa y la tiene en un local. Trabaja de 5 de la mañana a 6 de la tarde. Pero no termina tan cansada como terminaba en su casa. O sea, y si trabajo más horas, todavía me traslado, no estoy en mi casa, pero no llego tan cansada como cuando estaba ahí. ¿Por qué? Porque que si llegaba mi hermano, mamá, mi pantalón, o sea, era el estrés también de que aparte sentía que nunca salía a trabajar porque siempre estaba en el mismo lugar, siempre estaba viendo que si a las 8 de la noche se le ocurría algo de la camalería, pues se ponía a trabajar. Entonces ella dice, no haces todo del trabajo, o sea, metes cosas de tu casa y terminas muertísima. Sí. Pues. Coincides. Pero sí. Y volviendo al tema de trabajar para vivir o vivir para trabajar, yo me acuerdo que en el 2013 yo iba a renunciar. Por lo mismo, yo dije, no, Andrea, necesitas un horario más pequeño, necesitas ponerle atención a los niños, están chiquitos, tenían 2 y 3 años. Y me acuerdo que hablé con alguien y me dijo, ¿qué prefieres? ¿Calidad de vida o cantidad? O sea, ¿qué prefieres darles a tus hijos? ¿Calidad de vida o cantidad de tiempo? Y yo en ese tiempo dije, no, pues calidad. ¿Por qué? Porque iba en base a mis traumas, a mis temas mentales, ¿no? Y dije, no, pues calidad. Y decidí seguir trabajando, ¿no? Que al final, ahorita recapitulo y digo, ni les daba calidad ni les daba cantidad. ¿Por qué? Porque el sueldo era bajo, vivía en empresa, pero pues me tenían muy contenta, ¿no? Y ahora que la ventaja es que tengo el apoyo de Avisaid, que es el que trabaja. No tenemos el estilo de vida que tenía, obviamente, cuando trabajaba, pero yo, en lo personal, me siento más plena que cuando trabajaba. Siento que estoy haciendo mejor las cosas
de lo que realmente importa, que es la familia, que son los hijos, el esposo, o sea, mis hijos cuando yo me salí de trabajar, despuntaron en lo que les gusta. O sea, en los deportes. ¿Por qué? Porque ahora esa mamá de que mamá torneo, corre, mamá esto, corre. El domingo ya no me pesa ir a los partidos el domingo. Cuando jugaban béisbol me acuerdo que yo, no, o sea, es el único día que me levanto tarde y a las 7 de la mañana tengo que estar en el campo, ¿cómo va a ser posible? Y ahorita es como que amamos ir al campo los domingos, pues, o sea, si tengamos que salir de la casa a las 6 de la mañana porque tenemos el sábado libre. Yo creo que a lo mejor y sí aceptaría un buen trabajo trabajando de lunes a viernes. Sí, o sea, de que yo pudiera dedicarle 2 días, porque también contempla que como mamá que trabaja, el día que tienes libre es el día que limpias, y el día que lavas toda la ropa, el día que lavas las toallas, el día que lavas, cuando no tienes apoyo en casa, pues. Entonces yo me acuerdo que para mí el domingo era el día de también poner la casa bien, a pesar, un tiempo tuve ayuda, y era pero no cubría todo lo que yo tenía que hacer, pues, porque sí tengo muchos hijos. Entonces, son muchos. Hoy en día son muchos. O sea, son 3, pero valen por 9. Tengo 4 hijos contando mi marido. Entonces, Sí, la vi. si dices tú, bueno, pues trabajo, descanso sábado y domingo, salgo temprano entre semana, 3 o 5 de la tarde, es una muy buena hora para salir de trabajar y poder seguir con tus actividades diarias, pues. Pero, te digo, trabajaba hasta los sábados, me acuerdo que ni hacíamos nada, nomás íbamos a trabajar porque no había nada que hacer, los clientes ni siquiera te visitaban ese día, ¿no? Porque pues, salían o no sé. Entonces, yo sentía que nunca paraba, que nunca, o sea, sí, o sea, yo comía parada, o sea, para trabajar. Yo me acuerdo que tenía mis jefes que pues si eran papás unos y otros no, pero decían, ay, es que me dormí 30 minutos en la hora de la comida, y yo, ¿qué? ¿Cómo? ¿Cómo le hiciste? Claro, pues llegan comida calientita en la mesa, no sé si la hizo la esposa o lo hizo la señora que trabaja con ellos, pero comían tranquilos, iban y se acostaban 30 minutos, no había que hacer, te dejaron tarea, ni ir por niños a la escuela, ni ir, o sea, no había que hacer nada. Mi ritmo era, yo salía a 1:30, volando al colegio porque se recogía a las 2 de la tarde a los niños, hacía 30, 40 minutos de camino, llegar a la casa, hacer comida, servirles, comía parada, si había que echar una lavadora la echaba para sacarla, comía parada, sí, es que comía, pero a veces no comía. Entonces, para salir a las... ¿Te dejaron tarea? ¿Qué te dejaron? ¿Qué te pidieron? ¿Qué necesitas? Oye, esto, aquí está el uniforme, oye, pásamelo para lavar. O sea, en 1 hora, porque yo llegaba a la casa a las 2:10 y a las 3:10, 3 tenía que salir. O sea, en 40, 50 minutos tenía que hacer todo. Entonces, yo regresaba a trabajar con el corazón así. Yo me acuerdo de la sensación. Todos los días yo venía de regreso, hasta el corazón, o sea, manejando como loca. Entonces, comencé a disfrutar más mis cenas. Hasta la fecha, mi comida favorita del día es la cena porque era la única en la que no tenía prisa. Pero cuando dejó de trabajar, seguí el mismo ritmo. O sea, acelerada. Me acuerdo que me dijo Alejandro, ¿por qué siempre estás así? ¿Así cómo? Así de apurada. Cálmate, me dijo. ¿Tienes algo que hacer? Y yo dije, no. No me encanta estar así. Okay. Entonces, la pregunta es, ¿qué valoran más? ¿El tiempo o el dinero? Tiempo. Sí, totalmente. Porque pues el tiempo viene siendo dinero. Ya no me sale igual. No, sí. Lo que pasa es que es lo que comentas, pues. Comentas así como que saca cuentas. ¿Cuánto te pagan por tu tiempo, pues? Lo que pasa es que normalmente nos dejamos llevar por la emoción de ¿qué puedo comprar con ese dinero? ¿Qué puedo hacer con ese dinero? ¿Cuánto voy a lograr? Pero cuando te das cuenta de cuánto vas a sacrificar por ese tiempo, es donde dices, cuidado, ¿no? Al principio, cuando son directamente los creadores, les importa mucho la relación, o sea, cómo viven sus empleados y todo, pero eso se va perdiendo conforme van poniendo nuevos jefes que quieren aumentar rentabilidad y aumentar productividad, pero pues bajar el gasto, y empiezan a malbaratar. Y una vez alguien me dijo, es que el problema no son los jefes, son los empleados por
evitar esos tratos. Exacto. Porque el problema es que sabes que siempre va a llegar alguien que te va a aceptar los 6,000 pesos a la quincena por 12 horas diarias. Claro. ¿Y qué le va a importar más al empleador? O sea, de que si me va a salir 6,000 pesos, pues no le voy a subir. Pero no, porque ahí tú te estás aprovechando de la vulnerabilidad. Como jefe te estás aprovechando de la vulnerabilidad de las personas diciendo, pues si tú no me aceptas los 6,000, alguien más va a venir y los va a aceptar. Pues sí, porque tiene mayor necesidad probablemente, pero el abuso viene desde el poder, no viene desde el Y una que vez un aceptó. jefe me dijo, es que yo tengo la culpa por haberlos hecho caros. Mm. Sí, pero también viene la parte esa de que el empleado también tiene que poner sus Límites. o sea, cuando te contratan o cuando ya estás trabajando, porque hay veces que te contratan y por un sueldo X, o sea, cantidad que sea, y luego te van metiendo más actividades, y el empleado no dice nada, y es ahí cuando dices, pues, también es culpa del empleado, o sea, porque dices, güey, si ya te van a meter más chamba, o sea, tú también, güey, me vas a meter más chamba, pues también me tienes que pagar más, o sea, no. Sí, pero yo como, o sea, desde la perspectiva del jefe, sí pienso, no es, o sea, sí deberías de defenderte y poner tus límites como empleado, pero, pero el jefe estás consciente de lo que estás haciendo, estás consciente de cuáles son las actividades que va a hacer la persona y estás consciente cuando le das más actividades, estás consciente de que se está yendo más tarde, porque así como estás pendiente de si llegó tarde, No, sí estás consciente de que se quedó más tiempo, pero se hacen de la vista gorda. Claro, porque le conviene, ¿sabes? O sea, me va a sacar la chamba con 6,000 pesos, pues mejor, ¿no? O sea, y no me dice nada. Y hay muchos empleados que dicen, no, pues es que yo la estoy haciendo bien chingón, obviamente él me va a pagar más. Claro que no, mi amor, o sea, tú tienes que ver por ti. O sea, pide lo que tú quieres. Y si no es ahí, pues ni modo, papacito. O sea, te vas para otro lado y busca lo que te quieres merecer, pues. Y es que también los millennials estamos marcando esa pauta. Siento que son los centennials también, ¿eh? Los centennials, a mí me tocó trabajar con centennials. Pero y centennials son ya masivos. vamos, sí. O sea, No, pero el parteaguas fue el millennial, o sea, del claro, millennial para sí. adelante. Pues. Sí, o sea, los millennials también, o sea, somos parte de ese, eh, pero también los centennials ya traen así como que más de que, yo no me toca, porque a mí me tocó de que en oficina tener a mis diseñadores que eran centennials y eran de que, no, Paola, a mí no me dijeron que iba a hacer eso. Y ya es como que tú dices, güey, así como jefe ya te pones... Sí, te sientes mal porque dices a la madre, ayúdame. Sí, o sea, porque pero a mí me tocó de pues. que estar de que contra la espalda de la pared porque era de que mi director diciéndome que tienes que hacer que lo haga. Sí, y yo así me pasó de que mucho. pedir que lo haga y que se me pongan así, uy, y ya era cuando tenía que meter ahí el switch psicológico y decir, a ver, ¿cómo se lo pides? De manera que sí lo vaya a hacer, pues. Yo hubiera tratado de negociar con el jefe, con el director. Pero no lo logras. A mí me pasaba mucho, porque para mí pero sí era muy controversial. te la terminaban volteando de tu falta de liderazgo, no Uy, estás ¿cómo convenciendo. me caga eso? O sea, ¿por qué? Perdón. Porque por lo general a los jefes les pagan por utilidad generada, o sea, reciben bonos o lo que sea, entonces ellos lo menos que quieren es pagar y es gastar. Trabajan un chingo el cerebro del empleado para, yo les digo, te levantan la falda y te ponen la marca en la nalga para decirlo, tengo tatuada el nombre de la empresa, Sí. para que hagas más. Sí. No es realmente para que generes una lealtad. Yo como líder, a mí me gustaba, yo siempre me consideré una empleada leal. No era fiel, o sea, ¿qué quiere decir? Yo no me iba a quedar ahí todo el tiempo. Yo, si llegaban mejores oportunidades para mí, yo me iba a ir. Pero yo mientras estuve, fui muy leal. ¿Por qué? Porque todo era como que, sí, jefe, vamos, podemos, o sea, y yo estoy contigo y, oye, sí, vamos, somos, o sea. De que te pones la camiseta. Claro, pero se me fue cayendo. Conforme me fui dando cuenta como líder de equipo de cómo tenías que trabajarle el cerebro al empleado para poder que hiciera lo que tú querías que hiciera. Y cuando te topabas con empleados que te marcaban la pauta de, no, señora, a mí no me toca, o cuánto más me vas a dar, es bien difícil cuando eres
un líder que ve por su gente cuando te conviertes en un Sí, líder, sí, porque la yo verdad me está considero bien que difícil. era una líder que me gustaba mucho ver por mis empleados y Sí, que yo estuvieran también. bien y que fueran muy felices y que amaran trabajar en el lugar en el que estaban. Es que Pero también llegas a protegerlos, ¿no? Porque es sí, como que pero son mis cuando, chiquillos. y no, decían, es que estás maternando. No, 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 es muy diferente maternar a ser un líder que ve por tu gente, Sí, ¿no? porque tú también piensas en lo que es justo y lo que no es justo, y sabes Exactamente. que quizás Si yo están, estuviera ahí y me gustaría que me lo hicieran, claro, ese es el pensamiento que se vuelve, ¿cómo me maldita gustaría? empatía, maldita empatía. Sí, lamentable. Sí, Pero eso es ser un lamentable. buen Sí, líder. es que, ajá, Claro, pero claro, cuando porque tú ves no por tienes ellos. un buen líder, Sí, vale madre. ya es un problema, porque Se ya vuelve es un una problema. controversia. Y es como, por ejemplo, a mí me pasaba mucho que yo hasta negociaba con, así como tú dices, negociar con tu jefe directo, o sea, yo negociaba con mi director y mi director hacía lo que dice la Andrea, me ponía como en un modo de que no estás siendo un buen líder, Ajá. ¿sabes? O sea, de que te falta, Te rompían el ego para... ajá, te rompían el ego y tú decías, güey, no, o sea, y ya entrabas, quieras o no, como en una crisis existencial porque decías, estoy siendo, o sea, ¿tendrá razón él? Estoy ¿O siendo muy tendré buena. razón yo? O sea, y sí está bien canijo. A mí sí me pasó muchas veces de que hasta, de que tenía que correr gente por cosas que ni al caso, pues. Ujú. Y ya era como que ya el mandato venía desde más alto y era como que no, pues no. Y sabes, pierdes. Y había muchas injusticias, porque también en juntas te das cuenta, así como lo que dijiste ahorita, de que ya te topabas con gente que ponía el alto, aunque fueran buenísimos chambeadores, pero si veían que tenían esa actitud de justicia, decían, no la quiero, Ajá. no la quiero. Muy Y rebelde. decías, ¿cómo? O sea, pero es un muy buen Sí, elemento, elementos, sí. es un muy buen elemento, pero nada más porque tiene esa parte No se que, deja. de que quiere recibir lo que se debe de, o sea, por hacer su chamba como tiene que ser y no le gusta Es muy que grillera. abusen de ella. No, hombre, es bien grillera, no, Sí. sácala ya. Te consigo a alguien que te va a servir, pero güey, tú dices, o sea, tú también director, o sea, piensa en la curva de aprendizaje, Sí. ella ya la trae ¿Cuánto te machín. costó? O sea, ¿cuánto te costó si vas a retirar a alguien de ya unos 5 años y vas a meter a alguien que te va a tardar como 5 meses en que agarre el rollo que esta ya trae, el ritmo que ya trae? ¿Por qué la sacas? Sí, sí Sí, está. sí, sí. Pero te trabajan el cerebro de... Sí, Sí. Yo cuando tenía sí está. muy buenos líderes, era súper fácil trabajar. Pero sí me pasó en los últimos años que fue también mi despertar, ¿no? Donde yo empecé a darme cuenta que no me estaba priorizando, donde empecé a darme cuenta que dejé de encajar. A mí me pasó así tal cual. Dejé de, como le dije a una amiga, los principios de la empresa dejaron de ser mis principios. Fue Ok. cuando se viene la ola de violencia, todo. O sea, Empezaste que a priorizar otras cosas. claro, que me di cuenta que realmente no estaban cuidando a las personas, que realmente no les interesaba. Y yo como líder, ¿cómo iba a cuidar a mi gente si no me estaban cuidando a mí, si no me estaban permitiendo cuidar? ¿No? Entonces se vuelve y tienes que poner una cara falsa. ¿Por qué? Porque te están exigiendo hacer, decir y actuar de una manera que no va contigo, o sea, que no es tu esencia, que no eres tú. Entonces es donde yo decía, ¿cómo? O sea, ¿cómo voy a llegar y decirles, es que así se va a hacer, les guste o no? Si no me gusta imponer. Yo siempre fui team, a ver, necesitamos lograr este objetivo, ¿qué hacemos? Ustedes son los que van a trabajar, ¿qué hacemos? ¿Qué se les ocurre? Porque ustedes son los que van a ejecutar, ustedes conocen al cliente, ustedes conocen la operación de la... Yo voy a mediar que sea lo justo, o sea, que sea el deber ser y que sí esté funcionando, pero ¿qué se te ocurre? Ese era mi modo de trabajar, ¿no? El libre albedrío, como dice, obviamente dentro de los lineamientos de la Sí, pues empresa. es que le dabas el poder Claro. a tus empleados, claro. Entonces, porque son los que ejecutaban. Estamos Entonces, viendo. fue donde dije, yo no encajo aquí. O sea, yo no encajo en la manera de pensar de esta empresa, yo no encajo en la manera de pensar de estos líderes, no estamos siendo compatibles, me está generando mucho estrés, me está consumiendo mi energía, no voy a cambiar mi esencia. Entonces, yo no quiero que la gente, a lo mejor es una idea equivocada, pero yo no, o sea, yo no quiero que la gente se vaya, porque terminamos corriendo mucha gente con la idea de que yo soy así, porque realmente no soy, ¿sí me explico? Y yo no estoy dispuesta a sacrificar
mi esencia y mi naturalidad por una empresa que no ha sacrificado nada por mí. Porque al final, quien termina sacrificando son los colaboradores y las empresas no cambian, pues. Sí se pintan como que es que yo te doy 3 días de Semana Santa. Cualquiera. Yo te doy un día para que te vayas a hacer un chequeo general. No cualquiera. Cualquiera. Yo te doy caja de ahorro. No cualquiera, ¿no? Sí, pero jineteas mi dinero, por eso es que me lo haces. O sea, tú recibes un beneficio de todo lo que está pasando. Yo también ¿Sí? pensé eso. O sea, si yo trabajara de lunes a viernes, yo no necesitaría un día para hacerme, que me dieras un día para hacerme un chequeo general. ¿Sí me explico? O sea, son cosas que te van lavando el cerebro y te van convenciendo, pero cuando, como dice Paola, son ganchos. Pues, claro, trabajan con la psicología, es donde yo dije, claro, son re buenos para eso, pues, ¿no? Obviamente, todas las empresas empiezan a decaer cuando empiezas a... Cuando yo siempre he dicho que hay empresas que se estancan, que el mundo, post pandemia, el mundo evolucionó mucho. O sea, incluso hay empresas como, hay gente que puede hablar mal, pero yo veo el corporativo de Coppel de que, oye, ahora trabajan hasta cierto horario, nomás de lunes a viernes, tienen la oportunidad de hacer, o sea, home office. Esas son las empresas que evolucionaron en base a la pandemia, que conocieron el nuevo concepto del trabajador y que ya no es necesario el face to face, que ya no están, o sea, ya hay muchas empresas que evolucionaron de esa manera y hay empresas que se quedaron estancadas donde mismo. Entonces, esas empresas, ¿qué crees? Ahora ponte a ver LinkedIn, ponte a ver Indeed, donde están todas las ofertas laborales, y ya no son lo que eran antes. Antes decían, ay, trabajar aquí es, uff. Y ahora dices, oye, ya están las mismas, yo porque yo obviamente sigo viendo ofertas, porque igual, si llega alguna que se adapte a mí, esa va a ser, ¿no? Dios me la va a poner en bandeja de plata. Y ves hasta que te marcan en verde. Es de lunes a viernes. O sea, como en verde de, esto es muy buena empresa. O tantas personas hablan muy bien de esta empresa. O tiene un sueldo superior a. O prestaciones superiores a las de. O sea, te lo marcan hasta en verde como diciendo, hey, voltea a ver esta empresa. Porque esta sí es buena, pues. Y obviamente te marca tiempo completo. O sea, como. O sea, siguiente, ¿no? Entonces, digo, si no evolucionan y el empleado está evolucionando, la calidad de los trabajadores que va a conseguir va a bajar. ¿Por qué? Porque el empleado bueno ya no está dispuesto ahorita a vivir para trabajar. ¿No? Eso, yo siento que esa es la nueva metodología de que parte aguas el millennial, porque obviamente para atrás todavía hay, pero también queremos contratar gente joven. Y ahora también están las ofertas de trabajo remoto, que te permiten trabajar desde donde sea. Y súmale a que hay países que ahora te dan una visa para que vivas en su país si tienes un trabajo remoto. Entonces, pues las cosas están cambiando. Y desde la pandemia. Sí, desde la pandemia. Y siento que sí se le está dando mucha prioridad a eso de que trabajar para vivir, pues, o sea, en realidad lo que importa es disfrutar la vida y tener el tiempo para eso. Está como antes decía, antes tenía el tiempo para viajar y disfrutar, pero no tenía el dinero. Y ahora tengo el dinero, pero no tengo el tiempo. O sea, yo siento que todo es un equilibrio. Porque yo sí sentí, no sé ustedes, que llegó una edad, y no eran los 30, yo creo que fue como los 32, en el que dijiste, ¿qué estoy haciendo? A mí me pasó. No he vivido, se me fueron mis 20 trabajando. O sea, sí logré cosas que a lo mejor y si no hubiera trabajado no las hubiera logrado. No estoy quejándome de nada de eso. Pero también necesitas tiempo. O sea, yo contemplé en su momento durante cuántas horas eran mías, cuántas horas eran de mis hijos. Yo estaba 5 horas con 20 minutos en mi casa. O sea, para mí. Pero a mis hijos yo los recogía a las 2 de la tarde y los dejaba de ver a las 3 de la tarde. O sea, nomás les dedicaba ahí 1 hora en la mañana. O en la mediodía, en la mañana los despertaba a las 6 de la mañana y a las 6:40 salían a la escuela. Entonces eran 40 minutos.
Y yo llegaba a las 7:30 y ellos a las 9 se metían a sus cuartos y desaparecían, entonces 1 hora y media. Yo realmente le estaba dedicando 3 horas al día a mis hijos nada más. 3 horas a mis hijos. Entonces, todo el análisis que hice de, sí, le dedicaba, Y eso lo hiciste hasta hace muy antes, poco. Pues. no antes de salirme a trabajar. Fue cuando yo empecé a ver la opción de dejar de trabajar y que lo hablamos Abisaid y yo, de que, oye, pues hay que ver, hay que trabajar trabaja hasta tal mes, o si termina el año, o sea, empezamos a ver la opción. Y al trabajo le dedicaba 9, 10, 11, 12, 1, 3, 4, 5, 6, 7. Le dedicaba 9 horas diarias. O sea, una tercera parte de lo que le dedicaba al trabajo le dedicaba a mis hijos. Una tercera parte al día. Cuando a mí me llegan mis jefes y me dicen, oye Andrea, ¿sabes qué? Pues tu puesto se elimina, porque la empresa ahorita como está ya no puede sostener ese puesto. Pero tenemos dos ofertas muy buenas, son esta y esta. Ambas eran fuera de Culiacán. Ah, ok. ¿Hubo entonces una razón para que te fueras? Sí. No. O sea, me refiero, no fue tuya, no fue interna, fue que hubo algo que pasó. Le pedí muchas señales al universo. Sí, te mandó esta última, pues. Ajá. Para ver si yo estaba en el lugar en el que debía de estar. Suena chiste, luego lo voy a contar en otro episodio. A mí lo que me permitió seguir trabajando tantos años fue la hermosa estabilidad que tenía en mi casa. O sea, la vida perfecta que tenía en mi casa. O sea, es cuestión de perspectiva, vaya, ¿no? Pero el hecho de que en mi casa todo fluía muy bien. Entonces, para mí, yo la señal que pedí fue Esperanza. laboral, o sea, ¿no? Entonces, me llegó muy rápido la señal. De hecho, yo me acuerdo que le dije a una amiga, ahorita vengo, voy a que me corran. Te lo juro. Pero se lo dijiste de broma. Se ¿O lo fue el dije de mismo broma, día? pero yo literal cuando me dijeron, oye, ¿puedes venir tantito? Pero eso era muy común, pues. Y le dije, le dije, voy a levantar, ahorita vengo, le dije, voy con mis jefes a que me corran. Y cuando llegué me dijeron esto de que, oye, ya este puesto aquí se elimina, pero no queremos que te vayas, te tenemos estas dos opciones. Elige una para que, o sea, o sea, era el mismo puesto en otros 2 lugares. Pero realmente no me convenía ninguna. Si estábamos hablando de lo económico, porque en ambas tenía que irme de la ciudad a ganar casi lo mismo. O sea, si tú te ponías a ver por mientras que mira, te vas y yo te voy a regresar en cuanto esto mejore, te lo prometo. O sea, obviamente con una intención de que no me fuera. O sea, de que, oye, necesito acomodarte en un lugar, casi me lo dijeron, para poderte regresar en cuanto la ciudad mejore, ¿no? Porque pues narcopandemia. Sí. Y yo pregunté en mí algo así, le dije, ¿y si me voy? ¿Me liquidas? Como que no esperaban esa respuesta. Y como, sí, le dije, o sea, si no me voy, me liquidas y ya, si tengo que volver, pues vuelvo. Es que le dije, es que la verdad, yo ya pensaba irme, le dije. No ahorita, no en este momento, pero si tú me liquidas bien, tomo la decisión ahorita. Yo me terminé guiando por mi intuición, le hice mucho caso y yo le dije a Abisaid, yo siento que la mejor opción para mí es irme a mi casa. Entonces opto por salirme de trabajar y fue la mejor decisión que he tomado. Yo considero que el 2025 para mí fue muy bueno, por eso, porque me reconecté con todo el mundo, me reconecté con amigos, me reconecté con familia. Y contigo. Me reconecté, ese es el punto. Y conmigo, me conocí, mucha gente me dijo que cambié. Era muy de que echarme más compromisos no me importaba, o sea, aunque no durmiera, aunque no comiera, aunque no hiciera nada. Entonces, ¿cómo me dijo? Es que eras más atenta. Porque estabas así como... No, es que, por ejemplo, yo tenía una relación muy superficial contigo, o sea, yo creía que tú eras mi amiga porque yo conectaba contigo 1 hora a la semana y me es lo que te pasaba ha toda ido madre. pasando, de que por eso o sea, han sido más pequeñas tu círculo de amistades, Sí. porque ahora te das cuenta cómo es la gente y también te das cuenta cómo te Y sientes. me prioricé a mí dejando de trabajar. Entonces, yo, si no me hace sentir cómoda, no me voy a quedar. Claro. Y si yo en el momento en que te necesité, tú no estabas, yo ya no estoy. Tampoco para ti. Entonces, me pasaba mucho, por ejemplo, que
pues ya ven que me gusta mucho decorar con globos y eso. Fiesta que yo hablaba y yo te decoro, yo te hago, entonces yo dejaba de comer a mediodía por irme a decorar una fiesta y regresaba toda cansada. O sea, pero me di cuenta que yo hacía una fiesta y no había nadie más que 2 personas de las 10 a las que yo había. ¿Se me explico? Entonces dejé pues ya no ofrecer. ¿Por qué? Porque prefiero llegar a gusto a la fiesta, pasarla tranquila todo el día, estar en paz, que llegar toda acelerada, histérica, estresada por alguien que no llega histérico, estresado hacia mí. Simplemente que estoy para quien está, porque ahora sí veo. Estoy para quien está. Ahorita sí escucho, ahorita sí tengo el tiempo de analizar, de pensar, de reconectar con mis emociones, de priorizar mis emociones, de ver por mi familia, de estar bien contigo, de estar bien con mis papás, con mis hermanos, porque ya tengo tiempo de ver otras cosas que antes no veía. Oye, ¿sabes qué? Tenías un tic, ya no tienes. No. Oye, es que no me había puesto a pensar en eso, pero Andrea tenía tic. Tenía como algo así. Sí, me duró muchos como años. Que le hacía mucho así. Sí, no manches, era de que estrés. súper cansada, yo creo. Porque sí era como, ajá. Llegó un momento en el que llegó mi papá y me tuvo que medicar porque, o sea, y ya estaba cansada de que es que ya me duele. O sea, sí. No era un estilo de vida. Caótico. Me dijo una vez un compañero que en paz descanse. Jefa, rejuveneciste cuando me vio a los 3 meses, pues. O sea, y le dije, claro, rejuvenecí, me recuperé. Me recuperé. Pero sí te digo, ahorita ya buscar un trabajo para mí es que no me descuide yo, que no descuide a mi familia, que no descuide a mi esposo, que no descuide a mis hijos. Ya cuidarías mucho ahora ya no vivirías para trabajar, sino trabajaría para vivir. Sí. Sí. Lloremos todos. Es que Ana siempre ha trabajado para vivir. Siempre lo ha tenido muy claro y eso está muy padre. Y yo ahorita así estoy educando a mis hijos. Mi propósito ya de trabajo ya en sí no era tanto el tener el tiempo para mi familia, sino como tener más experiencias de vida. O sea, qué tipo de trabajo necesitaba hacer o qué tenía que delegar para poder tener más experiencias de vida, como aquella vez que nos fuimos a querer vivir viajando y conseguimos poder hacer todo el movimiento para poder vivir viajando, ¿no? Es que ella es la intelectual. Nosotros a madrazos. Como los perritos. Pero también esto es lo que les decía al inicio, que tienes que tener también el temple para soportar, porque así como hay momentos de mucha abundancia, hay momentos de escasez que tienes que saber cómo mover todas las fichas para poder vivir como quieres vivir. Pues. Cuando nosotros vivimos viajando, teníamos todo así súper presupuestado. Esto es para dónde vamos a dormir. Esto es de lo que vamos a comer. Esto es, o sea, todo era muy medido. Las cosas de turismo era una tarjeta anual en el pase de National Parks para poder, vamos a pagar una sola vez y ya con eso podemos entrar a todos. Y que esa iba a ser nuestra diversión. O sea, tienes que ser muy ordenado y tienes que saber planear las cosas. No se puede. No, somos efusivas, somos emocionales. No, yo siento que, bueno, ahorita que estabas diciendo eso, creo que eso influye mucho de qué quieres hacer con tu vida. O sea, lo tenía muy claro. Inicia con la pregunta, ¿qué quieres hacer con tu vida? O sea, ¿cuáles son tus prioridades de vida? Porque, por ejemplo, ahorita que habla Ana, entonces yo supongo que su prioridad de vida son experiencias. Ajá. Experiencias, viajar, conocer el mundo. Bueno, yo siempre he dicho mucho como que el mundo es muy grande como para quedarte en un solo lugar. Sería muy aburrido morirte y perderte todo lo que existe. Entonces, sí siento como que eso importa mucho, como que la prioridad y la mentalidad que tengas, porque no quiere decir que todo el mundo piensa de que es que lo importante es conocer el mundo. Claro que no, o sea, hay gente que su prioridad de vida es ser mamá, estar siempre en su casa, tener a su familia y envejecer y como dijimos hace rato, se vale, porque pues es que cada quien tiene su Sí, y hay personas que se enfocan en hacer crecer su empresa y ese es su mundo y se vale, pues. Pero el punto es donde
eso lo platicaba yo mucho de cuando dejas de vivir y empiezas a sobrevivir, o al revés, cuando dejas de sobrevivir. Que eso es la carrera de la rata, estás sobreviviendo, no es, ni siquiera estás Claro. viviendo. Yo me di cuenta que yo estaba sobreviviendo. O sea, llegó un momento en que yo dije, estoy sobreviviendo, o sea, voy día a día, estoy en el mismo círculo, estoy, y odio las rutinas, las odio con odio jarocho. Y te metiste por muchos Y me años. metí en, sí, pero llegó un momento en que me enfrasqué en la rutina y no había nada que me sacara. ¿Qué tanto creen que influye la presión social con el trabajo? O en el trabajo. Yo siento que a mí me vale mucho la gente y Ajá, no sí soy te vale. no soy la persona para contestar esa Sí, pregunta. sí. Yo siento, o sea, pero hablando en general, no tanto como que en Ay, nosotras. es que este tema yo creo que yo lo he vivido al 100%, pero yo mucho. Yo mucho. Lo que pasa es que, mira, yo aguanté mucho tiempo porque mi mamá, haz de cuenta que yo estaba cumpliendo el sueño de mi mamá y de mi abuela. Abuela materna, ¿no? Es que tu abuela, eres todo lo que tu abuela hubiera querido ser. Es que tu abuela dice que ella se ve en ti, que si ella tuviera O sea, tenido... estabas cargando sueños ajenos. Sí, linaje materno no sanado. Entonces, cuando falleció mi abuela, pues ya no había esa abuela que cumplirle el sueño, que complacer, pues. Y obviamente, conforme pasó el tiempo, yo me le monté también a mi mamá de decirle, es que ¿cómo? Siento, mi vida. Es yo que yo quiero hacer, no lo que tú quieres. Está muy bien, tú quisiste hacer eso, yo ya no quiero hacer esto. Yo ya no lo quiero para mí. Y sí, yo sé que me voy a pegar un balazo en el pie porque voy a dejar a reducir el ingreso familiar un 40%, pero no me importa. Avisaí, perdón, porque el pobre sí tiene que sacar la casa por todos, pero no era lo que yo quería, ¿no? Pero cuando dejé de trabajar me llegó un madrazo, porque fui juzgada, mire, ¿y ahora qué eres? ¿Y ahora qué haces? Ahora la pregunta es, ¿y ahora qué eres? Y me lo pregunté, ¿qué soy? Pues soy Andrea. Que ahí viene Mucho lo de la gusto, presión me conocí. social. Ahí viene lo de la presión Sí. social, porque en realidad, o sea, quizá a mí tampoco me importa mucho, pero hay veces de que, pues sí lo hablamos, o sea, ahorita que estabas diciendo que hablamos con nuestra familia sobre, no sé, que se presenta un trabajo y bla, bla, y vienen las opiniones de todos, ¿no? Y es como que quizá cuando las escuchamos y vienen de alguien que te importa, tu hermano, tu mamá, tu papá, tu hermana, y es cuando empieza a cambiar nuestra idea real, pues porque a veces ya traemos así de que andamos súper emocionados, bla, 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 y lo platicamos y todo a veces se derrumba. Cambian, Y es sí. lo que pasa al contrario con Ana Karen. Ana Karen no le va a preguntar a nadie. O sea, ¿por qué? Porque está eso, porque quizá ella inconscientemente sabe que si lo platica se lo van a... Sabes que yo he empezado a hacer eso. Es que así debe de ser, o sea... Pero ha sido parte de conocerme. Sí, así debe de ser, porque al final, ¿Sí me explico? ¿quién es la persona que lo va a vivir? Eres tú, o sea, y bueno, y regresando a lo de la presión social, que estamos acostumbrados a eso, como lo que dijimos al principio, de que ¿qué se espera de ti? O sea, creces, estudias, escoges una profesión y ahí empieza todo. Escoges una profesión y te conviertes en el arquitecto, en el doctor, en el odontólogo. Pero, güey, todos somos humanos, todos tenemos las capacidades que queramos. O sea, por eso existe eso de que podemos escoger. Claro, hay gente que tiene más aptitudes en ciertas cosas, que quizá tiene más área creativa, que quizá tiene un área más teórica, pero en realidad todos nos podemos educar a hacer lo que queremos ser. Nada está escrito. Sí, yo voy a decir que nada está escrito. No. O sea, quizá para mí, en mi mente, nada está escrito. Entonces, si yo que estudié modas y así, y terminas así. Y terminas así, y es lo que quieres, bien por ti. Si no quieres nada. No, o sea, me refiero a que
pues puede ser lo que tú quieras hacer, o sea, Es que se vale. Barbie tiene razón, güey. Sí, O sí, sea, es cierto. sí, sé lo que quieras hacer, ser Sí. una Barbie girl. Barbie girl, antes. El tema principal es que tomes decisiones. Yo siempre he dicho, y yo creo que tengo hasta la madre a las personas cercanas a mí, porque les digo, todo es una decisión. Todo empieza de una decisión. Hasta no decidir es decidir. Y todo lo que vives y todo lo que te está pasando en este momento, tú lo decidiste. Todo. Yo, excepto las enfermedades, es lo único que tengo excluido de esa creencia, pero todo parte de una decisión. Y duele mucho cuando lo que hiciste no fue tu decisión y te equivocas, dices, a la madre, yo sabía que no debía de hacerlo. Entonces, mejor sí pasa toma tú la decisión con plena seguridad y equivócate, pero porque es tu decisión. Y dices tú, la cagué, cambio. Pero es más feo cuando no es tu decisión y fuiste influenciada por alguien más y equivocaste y duele más que cuando es tu decisión. Entonces, siempre hay que escucharse y siempre hay que tomar lo que uno quiere, sigue tu intuición, como dicen, ¿no? Entonces, yo dejé de escuchar a los demás porque yo sí los escuchaba mucho, pues, pero también en su momento yo dependía de muchas personas. ¿Se me explico? O sea, de que si los niños querían hacer esto, yo tenía que preguntarle a mi mamá, a mi papá, a mi esposo, ¿por qué? Porque todos ellos iban a estar involucrados en lo que él hiciera. Yo no podía, sí, por ejemplo, si Abisaid quería ir a béisbol, yo no lo iba a llevar, yo no tenía tiempo. Entonces, oye, mamá, Abisaid quiere estudiar béisbol, pero entra a las 3 y Abisaid sale hasta las 4. ¿Crees que lo puedas llevar? O sea, había muchas personas involucradas. Entonces, mis decisiones se basaban mucho en lo que los demás decían, pues, en lo que los demás querían a que hiciera. Cuando tomé las riendas de las decisiones, cuando dije yo, es que yo no quiero, fue cuando mi vida cambió y considero que para bien. Obviamente, necesito tener una estabilidad económica y es algo que me va a costar y es algo en lo que estoy trabajando y buscando y he tomado las decisiones conforme he sentido que las he debido de tomar. Pero he comenzado a vivir. Apenas siento que comencé a vivir. Muy bonito. Que sientas que empezaste a vivir. Sí, la verdad sí. O sea, qué bueno, siento que no a todos les pasa despertar, o sea, y salirse de la carrera de la rata. O sea, es como que, porque mucha gente piensa que no hay más. O sea, quieran o no, mucha gente piensa que no puede otra cosa o que no va a encontrar algo igual o que no va a tener lo mismo. Güey, no es cierto. O sea, yo la verdad sí siento que soy muy cambiante. O sea, siento que te adaptas fácil y cambias. Ajá, me adapto fácil, cambio. O sea, yo sí siento que mucha gente batalla para que vea que sí hay más opciones, que entienda que hay más capacidad, que hay muchos trabajos, que hasta tú puedes lograr cosas hasta solito, vendiendo pies, vendiendo lo que tú quieras. O sea, el dinero va y viene. O sea, el dinero va y viene, pero el tiempo no. Cuando entiendes, hay una canción que me gusta mucho, es que yo escucho puras canciones bien raras, ¿no? Pero que dice, gracias por hacerme entender que la riqueza, que el oro también está en mi corazón, dice la canción. Porque pides abundancia y no siempre es la abundancia, no es el dinero realmente. Claro, abundancia no solo es económico. Cuando comprendes. Riqueza no solo es dinero. Exactamente. Que la riqueza real, es la que no compra el dinero. El dinero pasa, sí ayuda para la felicidad, mucho. Claro. Porque te da una paz y una estabilidad. Claro. Es una herramienta. Pero qué padre poderla tener y que sea una herramienta y no una prioridad, pues. Exacto, es que no tiene que ser una prioridad, tiene que ser una herramienta y tienes que saber que sirve para moverte, para crear cosas, para hacer algo, o sea, para vivir. Sí. Ajá, o sea, no tanto de que es que vivo para generar esos, no, o sea, estás atrapado, o sea, no estás viviendo tampoco, pues, o sea, puedes ser un emprendedor obsesionado con el dinero y no vivir también, o sea, no quiere decir que porque tienes la libertad financiera eres libre, o sea, puede que pues, en realidad estás tan obsesionado y con lo que estás creando, porque tu meta es ser millonario,
que también puede que despiertes. Sí. O sea, y que despiertes y digas, güey, lo tengo todo, pero no tengo nada. Pero despierta temprano, mijo, no a los 80 ya que se te murió todo el mundo. Pues. Ajá, O sea, sí. Y pero hay ¿cuánto ha gente pasado? que despierta, quizás te despierta cuando ya se va a morir. Sí. Pero te digo, sí, yo los invito a que si estás en un trabajo de tiempo completo y eres feliz, súper bien, pero si te consume felicidad, No es ahí. hay una cosa a la que vino el ser humano a este mundo y es a ser feliz. Sí. Simple y sencillo. Si algo no te genera felicidad, Bye bye. bye bye. Entonces, trabaja para vivir. Sí. Es la nueva Hay que cambiar el chip. terminología de el trabajo y el empleo y la generación de ingresos. Trabajar para vivir. Así es. Queda atrás el vivir para trabajar. Entonces, gracias por ver este episodio completo. Si llegaste hasta aquí, hablamos mucho. Y nos espéranos para nuestro próximo episodio. Si quieren Próximo escuchar episodio. Más de lo que chismecito. piensan las señoritas. Y que dejen. Señoras. Ah, Señoras. me rehuso, dice Paola. Yo sigo siendo señorita. Pero no, déjenos sus experiencias en los comentarios. Si trabajas para vivir o vives para trabajar y cómo te has sentido y qué te ha llevado a tomar las decisiones que han llevado. Entonces, muchas gracias por vernos. Nos vemos en el siguiente episodio. Voy a decir una frase. Dila. O sea, tal vez la pregunta no es cuánto trabajamos, sino cuánto estamos viviendo. Haciendo. Bye.